Dios los bendiga, seamos bienvenidos en esta hora. Hoy vamos a explorar juntos un pasaje bíblico que tiene implicaciones directas y significativas para nuestras vidas como cristianos. Y el pasaje está en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 18 al 24. En este texto, el apóstol Pablo nos brinda un vistazo de su ministerio y nos ayuda a entender cómo deberíamos orientar nuestras propias vidas al servicio a Dios y a otros. El propósito es que aprendamos de la vida de Pablo, de su dedicación al Evangelio y poder aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Vamos a ir al pasaje que está en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 18 al 24, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Le damos gracias, oh Dios, en esta hora por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia y permitir que nos acerquemos a tu palabra con gozo y disposición en nuestros corazones para ser edificados grandemente, Señor, por tu Santo Espíritu. Que seas tú transformando nuestros pensamientos, tocando todo nuestro ser, Señor, y manifestando tu preciosa voluntad para nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hay tres aspectos que encontramos en este pasaje que hemos leído y cada uno de ellos tiene un impacto directo en nuestra vida, incluso si no nos damos cuenta, y se relacionan directamente con Dios y su propósito para nuestras vidas. Y lo primero que vemos es esa pasión de Pablo, que podríamos decir una ambición santa que tiene. Lo segundo que encontramos son las necesidades inconmensurables y en tercer lugar la estrategia global. Veamos algunos aspectos entonces. En el verso 20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Cuántos se han esforzado a predicar el Evangelio? No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, como hacen algunos. Pablo era controlado de alguna manera por esta pasión del Evangelio, por esta ambición santa, porque el verso 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Me he visto impedido. ¿Cuántas veces se ha apasionado haciendo algo y hay otras cosas también que tiene que hacer, pero no las puede hacer porque está tan apasionado, tan concentrado en hacer aquello, que esto le está impidiendo hacer algo más? Y dice al final del verso 23: y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando usted desea algo por muchos años y años, pero no lo hace, quiere decir que algo lo está controlando. Y lo que estaba controlando Pablo no era algo malo, era algo
bueno, y podríamos decir digno de imitar. Esa pasión por el Evangelio, esa ambición santa que tenía por predicar el Evangelio, y los mantenía sin ir a Roma, y aunque ese era su deseo, ¿verdad? El verso 23 dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y el 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Él tenía ese deseo de predicar el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, conocido actualmente como Albania, y aquellos que no habían escuchado el nombre de Jesús, y no dejaría de realizar ese anhelo, ese deseo hasta que lo hubiera realizado. En esas regiones el trabajo había sido hecho y su anhelo era llevarlo hasta España. Y esto libera finalmente para hacer aquello que deseaba hacer durante años, es decir, visitar la iglesia de Roma y disfrutar su compañía por un tiempo. Es bueno ser controlado por esta pasión del Evangelio que tenía Pablo. Y la pregunta es, ¿estamos siendo nosotros controlados por ella? ¿Estamos siendo controlados por esa misma pasión que tenía Pablo? Porque esta era la meta, ¿verdad?, que él tenía, su máximo bien, su bien supremo, en otras palabras, en ese momento, en este contexto, para llevar el Evangelio a aquellas personas que nunca habían escuchado acerca de Jesús y que pudieran creer en él, obedecerle y ser salvas de sus pecados y de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Y viene esta pasión por medio de Dios y por medio de su palabra, y ser controlado por este tipo de pasión es algo que nosotros debemos desear. No todos quizás tengamos la misma pasión, la misma ambición que el apóstol Pablo. La palabra dice, uno siembra, otro riega y otros la riegan, ¿verdad? Pero cada uno tiene su propio don. Cada uno o cada cual se levanta o cae ante su propio maestro. Pero Dios estará complacido o estaría complacido si cada uno de nosotros tuviese la pasión que el apóstol Pablo tenía. Amén. Y es algo que realmente debemos querer hacer. Y Dios quiere que lo hagamos. Algo que debemos desear tanto que hacerlo nos impida hacer otras cosas que también disfrutamos. Le impida ver toda la telemaratón de los canales, ¿cómo se llama?, o de las plataformas donde usted puede ver series o películas, o le impida jugar, o le impida hacer cualquier otra cosa por esta pasión del Evangelio. Amén, hermanos. Pablo durante muchos años quiso ir a Roma. A algunos les gusta andar de viajeros, ¿verdad? Pero no fue. ¿Por qué no fue? No porque los recursos le impedían ir, no era eso. Era porque algo más tenía que hacer. Y era predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio en Asia y en Grecia, donde las personas no conocían acerca de Jesús. Realmente quería hacerlo. Y por eso esta pasión importante para cada uno de nosotros es algo que Dios quiere que hagamos. Y probablemente no tengamos este mismo grado de pasión que el apóstol Pablo tenía. Pero cuando crecemos como cristianos, significa que vamos a desarrollar este tipo de pasión en nuestra vida. Amén, hermanos. Crecer como cristianos significa que obtenemos esta pasión por el Evangelio. Que las diversiones, comparado con esta pasión, se vuelven pequeñas. Que el gozo por pelear por la justicia y la salvación va a crecer en nuestra vida. Crecer significa obtener esta pasión para tomar la espada del Espíritu. Amén. Para poder llevar amor a los necesitados.
Amén, hermanos. Y poder librarles, ¿verdad?, de las garras del enemigo. Como cristianos debemos tener esta pasión, algo que debemos anhelar, querer mucho para la gloria de Dios. Algo que debe controlarnos, que nos ayude a decidir, a dejar de hacer algo que es importante para nuestra vida, que posiblemente deseemos, anhelemos y no es nada malo, es algo que podemos hacer, pero por el enfoque eterno y por la pasión del Evangelio que Dios pone en nuestra vida, eso pasa a un segundo plano. ¿Está conmigo? ¿Y cuál es la fuente de esta pasión? ¿De dónde viene? Y una respuesta para esto la encontramos en los versos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Algunos que no hacen ni un pequeño esfuerzo en predicar el Evangelio. No tienen ni la más mínima intención de hacerlo. Al contrario, Pablo está diciendo, me esforcé en predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. ¿Alguna vez tal vez usted lo hizo? Hace algún tiempo. Pero es importante que reviva esa pasión por el Evangelio. Amén. Es importante que regrese a ese momento de pasión donde usted anhelaba predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Por eso Pablo dice de esta manera, me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, y Pablo cita a Isaías, capítulo 52, 15, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces vemos aquí algo relevante y algo sorprendente para nosotros. Sabemos, por lo que dice Hechos capítulo 9, 22 y 26, que Pablo fue llamado por Cristo en el camino a Damasco. Jesús le dio a Pablo una misión en Hechos capítulo 26 y le dijo, te envío a los gentiles, a las naciones, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que Cristo, resucitado, soberano, que vive y permanece para siempre, fue el que llamó a Pablo a hacer luz entre los gentiles. Y al que está cerca, Dios te ha llamado. Pero en Romanos 15, 21 nos dice, tengo la ambición de ser la luz a las naciones que no conocen, porque Cristo me llamó en el camino a Damasco. Así dice Romanos 15, 21. No dice así, ¿verdad? Okay. Tengo la ambición. Y Pablo cita a Isaías. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y la importancia de esto, cuando Jesús llama a Pablo en el camino a Damasco para llevar el Evangelio a los gentiles que nunca habían escuchado el Evangelio, Pablo va hasta el Antiguo Testamento y busca una confirmación y explicación para este llamado. ¿A dónde debe confirmar usted su llamado? En la palabra de Dios. Para ver cómo esto encajaba en el plan universal de Dios. ¿Y sabe qué? Lo encuentra. Y por amor a nosotros lo manifiesta de esta manera. Y no solo se refiere a su experiencia en el camino a Damasco, una experiencia que nunca quizás tendremos como la tuvo Pablo. Se refiere a la palabra escrita de Dios, que sí la tenemos. ¿Cuánto tiene la palabra de Dios? Y hoy la tiene en diferentes versiones en sus dispositivos. Puede tener un montón de versiones y usted lee la que le parece mejor. Y sobre esta palabra establece esa pasión por el Evangelio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde viene esta pasión de Pablo? Viene de un encuentro personal con Cristo. Y
está perfilado, informado, inundado de poder por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y ahí viene la pasión. A medida que nosotros meditamos en la ley del Señor de día y de noche, a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios, Él se vuelve, toma un poco de la verdad de esa palabra y lo imprime con fuego en el corazón de aquellos que están deleitándose en la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Esa pasión era como una llama encendida en su vida. Amén. ¿Cuántos tienen esa llama encendida por el Evangelio? Tenemos que saturarnos de la palabra de Dios y tenemos que pedirle a Dios que nos sature de su palabra y que nos llene de su pasión. Amén, hermanos. Hay unos que están apasionados por otras cosas, se apasionan por los deportes, se apasionan por otras personas, se apasionan por el dinero o por cualquier cosa. Y en algunos casos no está mal, no es pecado, pero debemos apasionarnos por el Evangelio. Amén, hermanos. Hay una necesidad. Dios no nos guía a algo que no tenga sentido, de algo que nos podemos arrepentir al final de nuestra vida. Siempre hay una necesidad que suplir. Es una necesidad en el mundo, por una pasión de parte de Dios. Esa pasión que trae Dios no tiene que ver con la autoexaltación, sino es una manifestación del amor de Dios. Y siempre van encaminadas a suplir la necesidad que alguien tiene. ¿Cuál es la necesidad inmensurable o incalculable que menciona Pablo o a la que se refiere en el verso 20? De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Pablo ha endurecido su rostro para predicar el Evangelio a personas que no habían oído acerca de Cristo. Ellos ni siquiera conocen su nombre. Todavía hay lugares en el mundo que no conocen a Jesús. Y los gentiles no tienen excusas. Ahora tenemos otra pregunta. Si esta gente ni siquiera conoce el nombre de Jesús, entonces, ¿son responsables de creerle para ser salvos? Y si no, entonces, ¿no sería más seguro dejarles en su ignorancia y creer que Dios tendrá misericordia de ellos y serán salvos porque nunca han escuchado de Jesús? Entonces, ¿por qué Pablo sufre tanto para predicar el Evangelio a personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús? Y Pablo nos da la respuesta en la carta a los Romanos 1:18 al 24. Y lo leemos tranquilamente, ¿verdad? Para sentir este peso de la manera en que probablemente lo debió sentir el apóstol Pablo, y estas palabras escritas acerca de estas cosas de las personas y naciones que nunca escucharon el nombre de Jesús, a quienes esa pasión de Pablo deseaba alcanzar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén, no tienen excusa. Ahí están las palabras fatales que definen la necesidad incalculable que el apóstol Pablo está viendo. Las naciones que nunca han escuchado de Jesús no tendrán excusa. Amén. Y por eso es importante compartir el Evangelio. Amén. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén.
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y fueron entenebrecidos, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, o de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. En el verso 12 el apóstol Pablo menciona: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos serán juzgados de acuerdo a lo que tienen acceso. Y todo aquel que no ha escuchado el evangelio perecerá, porque todos suprimen la verdad que tienen en el corazón y viven en rebelión contra Dios. ¿Cuál es la esperanza? Escuchar y creer el evangelio de Jesucristo. La necesidad que tienen las naciones que no conocen el nombre de Jesús es incalculable, hermanos. Amén. Es infinita. La mayor necesidad que puede ser imaginada es la que tienen aquellos que no han escuchado el evangelio. No han podido creer porque no han escuchado el evangelio. El evangelio, dice la palabra, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo dice Romanos 1:16. Y nadie puede ser salvo sin esto. Amén. No cualquiera es llamado como Pablo, pero usted no puede ser una persona amorosa y no querer que su vida cuente para suplir esta necesidad. Amén, hermanos. ¿Y cuál es la estrategia? A algunos Dios nos llama o les llama a unirse a Pablo personal y vocacionalmente en esta estrategia que está plasmada. ¿Cuál es la estrategia? En el verso 19, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado el evangelio de Cristo. Hasta desde Jerusalén a través de Siria, Asia Menor, que es Turquía, hacia Grecia en el lado oeste y arriba al oeste del norte de Italia, donde se encuentra Albania. Pablo dice que ha llenado esos lugares con el evangelio. Imagínense, increíble. No tenían transporte como lo tenemos nosotros, no tenían teléfonos celulares, no tenían redes sociales, no tenía todos los medios de comunicación que tenemos actualmente, pero había compartido el evangelio en todos estos lugares. Y algunos ni a los vecinos les compartimos. Y esta asombrosa declaración del verso 23 dice: no teniendo más campo en estas cuestiones. Y el verso 24 dice que va a ir a España. ¿Qué quiso decir cuando dijo que no tenía más campo desde Jerusalén hasta Ilírico? Es bastante, como le puedo decir, asombroso lo que dice. Es decir, ya a todas las personas se habían convertido en ese lugar. Pero Pablo escribe a Timoteo, que está en Éfeso, y le dice: haz obra de evangelista. Es decir, su llamado para estas regiones ya había culminado, digámoslo así, porque ya se había compartido el evangelio a esas naciones que no conocían acerca de Jesús. Ahora ya conocían acerca de Jesús. Ahora deben integrarse otros a seguir compartiendo el evangelio. Amén. Y en otras palabras, hay personas que necesitaban ser evangelizadas, pero otros tenían que levantarse y seguir compartiendo el evangelio. Porque Pablo dice que su trabajo en esa región está terminado. Es decir, Pablo no estaba como un evangelista local, es un llamado misionero fronterizo, misionero pionero. Su llamado, su ambición no era hacer evangelismo donde ya estaba establecida una iglesia, porque ya esa labor pasaba a ser parte de la iglesia. La iglesia tenía que seguir compartiendo el evangelio, tenía que seguir evangelizando. Amén. Amén. El llamado de Pablo era predicar el evangelio donde no había iglesia establecida. Amén. Donde no habían cristianos, donde no se conocía el nombre de Jesús. Y hay misioneros,
hay evangelistas, pero todos tenemos que evangelizar. Amén. Amén. Los misioneros cruzan culturas, aprenden idiomas, derraman sus vidas por la palabra y con las obras que hacen. ¿Cuántos misioneros han muerto en el campo misionero? Han sacrificado su salud, han sacrificado sus recursos, han sacrificado sus familias para compartir el evangelio, ¿verdad? Yo conocí muchos que dejaron sus profesiones, ¿verdad? Algunos médicos, otros odontólogos, diferentes, quizás diferentes áreas para compartir el evangelio. Y se fueron a otras naciones a compartir el evangelio. Amén. Y otros hemos hecho misiones a corto plazo. Posiblemente no hemos hecho misiones por años y años, pero la hemos hecho por días, por varios días, por semanas, yendo a otros lugares a compartir el evangelio. Pero todos tenemos que compartir el evangelio. Amén. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que esos años de oscuridad sean quebrantados, para que las personas se conviertan al Señor y sean salvas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y esta es la pasión de Pablo y es la pasión que debemos tener. Es la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, que sigue siendo válida actualmente, hermanos. Existen personas que no conocen el Evangelio. Usted ve como un mensaje en una de las redes sociales que usted tenga, Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de esas, o ahora con las nuevas plataformas que hace videos cortos. Usted puede usar esos medios para compartir el Evangelio. Y puede compartir el Evangelio de persona a persona. Debemos orar para que Dios levante misioneros. Debemos orar para que Dios levante evangelistas. Para que ponga esa pasión en nuestras vidas de compartir el Evangelio. Debemos orar que dentro de algunos años, muchos quizás que conocemos, muchos de los que conocemos, puedan decir o afirmar lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Estoy aquí para predicar el Evangelio a aquellos que no han escuchado, porque como está escrito, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dios imprimió con fuego estas palabras en el corazón de Pablo, convirtiéndola en la pasión para su vida. Que Dios imprima con fuego en nuestros corazones esa pasión por el Evangelio, hermanos. Amén. Todos los cristianos debemos buscar tener esta pasión, esa pasión que nos guía a servir a Dios y avanzar en su reino. Debemos reflexionar cuál podría ser esta pasión y pedirle a Dios que la revele, como para poder servirle de manera eficaz para alcanzar a otras personas que aún no le conocen. Hay una necesidad incalculable en el mundo de personas que no han escuchado el Evangelio y nosotros hemos sido llamados a compartirlo. Debemos considerar participar en la difusión del Evangelio y puede incluir oración, puede incluir dar recursos económicos, puede incluir convertirse en un misionero a tiempo completo, en un evangelista. Dios tiene una estrategia global o mundial para alcanzar a las naciones con el Evangelio y cada uno de nosotros juega un papel importante dentro de esta estrategia. Hay que reflexionar de cómo vamos a participar, a dónde Dios nos está llamando a servir. Pero comencemos siendo testigos de Él y haciendo discípulos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. La palabra de Dios es la fuente de nuestra pasión y nos da la dirección y el poder para llevarla a cabo. Debemos comprometernos a estudiar la palabra de Dios regularmente.
para obtener la dirección y el fortalecimiento en nuestro camino. Tenemos un desafío a vivir una vida que esté enfocada en Dios, guiada por esta pasión del Evangelio, comprometida a avanzar en el reino de Dios, compartiendo la palabra con aquellos que no la conocen. Y les invito a que oremos en esta hora. Pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollar y a vivir de acuerdo a la pasión santa que fue impregnada en la vida del apóstol Pablo, y a ver la necesidad incalculable del Evangelio en el mundo y ser parte de la estrategia divina para poder difundir el Evangelio de Cristo. Padre, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos insta, que nos mueve, que nos motiva a tener esta pasión que tenía el apóstol Pablo de compartir el Evangelio con aquellos que no habían escuchado acerca de ti, con aquellos que no te conocen, con aquellos que no han sido salvos. Permítenos, Señor, levantarnos con poder y gloria, y que esta pasión sea impregnada en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal manera que tengamos ese fuego interno, ese deseo ferviente, esa pasión, ese sumo bien de compartir el Evangelio con las personas que estén a nuestro alrededor, que estén en nuestro contacto, ya sea personal, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que podamos llevar esa palabra de poder que transforma vidas, que transforma corazones y que proporciona salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén.